Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con la historia del gran conflicto, la historia de la redención. Cómo es que a través de todos los tiempos el Señor ha trabajado en favor de la humanidad y cómo ha venido esta controversia desarrollándose mientras Dios trata de salvar a la humanidad y el enemigo de las almas en medio de este conflicto procura hacer que la humanidad sea muerta y desaparecida. Hoy vamos a descubrir cómo llegó el enemigo a tal punto de llevar a la humanidad al desastre. Sus propósitos hasta cierto nivel se lograron, pero Dios nunca pierde y tenía un remanente en los tiempos de Noé y su familia y el gran diluvio. Vamos a descubrir ese tema en el día de hoy. Nos ponemos de rodillas para poder hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y humildemente te rogamos que tu presencia nos acompañe para poder comprender el mensaje que tienes preparado para el día de hoy, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El registro del capítulo 6 de Génesis nos habla acerca del gran diluvio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios permitió que cayera un tremendo diluvio sobre la tierra? Del cual obviamente Él ha dicho que no volverá más a repetirse. Es decir, no habrá otro diluvio de agua sobre la tierra. Pero sí habrá un gran diluvio de fuego que caerá en los últimos días, debido a que el mundo volverá a repetir las escenas del tiempo de Noé. Así lo declara nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Mateo capítulo 24 versículo 37, donde dice que así como fue en los días de Noé, así será en los últimos días, cuando el Hijo del Hombre esté por regresar. El estilo y la forma de vida de aquella época volverá a repetirse, como lo vamos a ver a continuación. Capítulo 6 versículo 1 de Génesis dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ya hemos descubierto por el libro de Génesis, capítulo 4, que allí se hace mención en el versículo 26, que desde los tiempos de la descendencia de Set, los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová, a invocar el nombre de Jehová. Se llamaron los hijos de Dios. Nos dice el texto: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En la versión antigua, nosotros leemos: entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Invocar el nombre de Jehová o llamarse del nombre de Jehová es lo mismo. Ahora, ¿qué significa llamarse del nombre de Jehová? Cuando vamos al libro de San Juan, al capítulo 1, ya al versículo 12, nosotros encontramos lo siguiente. San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice la Escritura, versículo 12: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate lo que dice aquí el texto bíblico: a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que eran creyentes del nombre de Jehová. Y ya también hemos estudiado qué cosa significa el nombre de Jehová. Nos dice el libro de San Mateo capítulo 18, versículo 20, para resumir. Versículo 20 dice: esto dijo Jesús: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué cosa es estar congregados en el nombre de Cristo? Estar congregados en la verdad de Cristo, en sus enseñanzas, en su evangelio. De ahí que entonces el nombre del Señor representa su palabra, su verdad, su ley. La ley es la verdad, dice Salmo 119, 142, y San Juan 17, 17 dice: tu palabra es la verdad. Así que cuando la gente se reúne 2 o 3 en el nombre, es decir, bajo el estudio de la palabra de Dios, que se reúnen para poder conocer la verdad y compartirla, allí está presente el Señor. ¿Por qué está presente? Porque sus palabras están presentes.
lo que significa que Él estaría hablándonos a través de su santo libro. Muy bien, no nos detengamos allí. Entonces dice el texto que los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová, y todos los que se llaman del nombre de Jehová son llamados hijos de Dios. Por eso los descendientes de Set se llamaron los hijos de Dios. Pero los descendientes de Caín no se reunían en el nombre de Jehová, no se llamaron del nombre de Jehová, ni invocaron tampoco a Jehová. Por tanto se llamaron los hijos de los hombres. Y cuando el texto bíblico de Génesis capítulo 6 nos está diciendo aquí que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran muy hermosas, y ya explicamos por qué, porque éstas pertenecían a las ciudades que había levantado Caín y todos sus hijos y descendientes. Estos vivían entonces en grandes ciudades de la época, ciudades que luego, a medida que fue pasando el tiempo, se convirtieron en ciudades muy avanzadas. Esta gente llegó a realizar obras que maravillaron al mundo. Es increíble, pero hasta el día de hoy tenemos un centenar de cosas que los hombres aún no saben qué explicar. Tenemos el caso, por ejemplo, de grandes ciudadelas gigantescas, donde se ve solamente que allí habitaban seres gigantescos, porque las construcciones no son para personas del tamaño de hoy. Los tamaños más grandes que podemos encontrar en generalidad llegan a los 2 metros. Tamaños ya grandes, excepcionales, los encontramos entre jugadores de básquet o algunos otros que por ahí crecieron demasiado o por alguna enfermedad. Máximo pues nos encontramos hasta 2,5 metros actualmente en nuestro mundo. Pero también hay restos de gigantes que se han encontrado de 2,5 metros, de 2,70 metros y hasta 3 metros. No yendo lejos, acá en el Perú, en Ecuador, se han encontrado restos de gigantes. No sé si por ahí tenemos la imagen para que nuestro hermano la presente, de cómo se han encontrado estos restos de seres gigantescos, ¿no? Pero eso no es todo. Cuando seguimos nosotros viendo a través de todos los informes que hemos tenido en estos últimos años, a partir de 1970 en adelante, encontramos que grandes arqueólogos en Norteamérica encontraron gigantes de 5 metros de altura. Muy pronto, sorprendentemente, desaparecieron los restos y varias de las personas que estuvieron entonces en aquella ocasión denunciaron el hecho y dijeron que los gobiernos habían declarado que se escondieran estos restos para que no se tenga que crear ningún tipo de reacción en la gente, cuando en realidad lo que se quiere es que no se confirme las pruebas bíblicas. Es increíble la guerra que por años se ha hecho contra la palabra del Señor, de cantidades de restos que se han encontrado arqueológicos y que han sido escondidos especialmente para que no se sepan las verdades de la Biblia. Pero Cristo dijo que no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Y en estos últimos años hemos venido viendo cantidades de registros, de fotografías, filmaciones incluso, de seres gigantescos, como podemos ver en esta filmación, ¿no? Fíjense ahí cómo están encontrando un centenar de huesos de gigantes, pues de seres que no son de tamaño como el nuestro, ¿no? Y eso nos demuestra que en realidad estos gigantes sí existieron a través de la historia. La Biblia nos dice claramente que estos existían. Nos sigue diciendo así el relato bíblico. Versículo 4, Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Fíjate lo que dice ahora acá. Había gigantes entonces en la tierra en aquellos días, nos dice el texto bíblico. Ahora bien, ¿qué significa esto? Ya de por sí, desde el principio, desde Adán, los hombres medían aproximadamente 4 a 5 metros de altura. Fue el tamaño con que Dios los creó. Y repito que evidencias de haberse encontrado este tipo de esqueletos, pues las hay. Tal es así que entonces en muchos lugares se ha llegado a descubrir estas realidades. Hace algunos años atrás, como 10 años, se habían encontrado algunos seres gigantescos en la India y se les había filmado. Increíblemente se veía la gente caminando alrededor y se veía pues en la filmación tremendos seres gigantescos.
Sorprendentemente, al pasar los días, la National Geographic denunció y declaró de que todo esto había sido una farsa y que solo eran pinturas y dibujos. Pero increíblemente comenzaron a surtir por allí cantidades de videos en los cuales se veía, ya no en fotografías, sino en videos, a estos esqueletos gigantescos. Pronto desaparecieron como por arte de magia de las redes sociales estos videos de seres gigantescos. No estamos hablando de fotos, estamos hablando de videos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, nuevamente se encontró que lo que se quiere es tratar de desaparecer toda evidencia que confirma los asuntos bíblicos. Tal es así que ahora, al pasar los años, a pesar de que se siguen encontrando cantidades de restos gigantescos de seres que vivieron en la antigüedad, aún así todavía siguen existiendo algunos medios que se encargan de borrar estas evidencias. Obviamente son ateos, nihilistas, gente que ha renegado contra la religión, que no le gusta que estas evidencias salgan a luz y las desaparecen. Y es que la Biblia siempre ha sufrido ese tipo de embates a través de la historia. No obstante, las evidencias seguirán apareciendo, porque siguen habiendo cantidades de hallazgos de esto. Y es que hay ciertas entidades que se encargan de sacar incluso de circulación videos o cosas que a veces no convienen a los intereses económicos. Y por causa de eso hacen desaparecer el asunto y lo hacen pasar como que fuera una invención, como que fuera simplemente un acto disidente o de personas que quieren hacer creer que existen cosas que la Biblia confirma. Bueno, sea lo que sea, el hecho es de que aún así las evidencias sobran y llueven, ¿no? Tenemos cantidades de pruebas que se han encontrado en diferentes ciudades, arqueólogos que se han encargado de poder denunciar el hecho y demostrar que en realidad sí se han encontrado tremendos huesos que no corresponden a los tamaños de hoy, ¿no? Muy bien, estas son las evidencias entonces de lo que la Biblia dice que habían gigantes en la tierra entonces. Era otra civilización. Y a pesar de que habían gigantes ya desde los tiempos de Adán, todavía ellos, los antediluvianos, llegaron a hacer todo tipo de cosas que hoy parecerían ser de ensueño para nosotros. Se hace mención de que los antediluvianos incluso jugaban con la genética, es decir, que estaban súper avanzados en hacer incluso amalgamas. Hoy por hoy, muchos niegan este hecho. Hace 20 o 30 años atrás se declaraba terminantemente que jamás iba a ser posible que pudiera existir la clonación de dos seres, en este caso de animales incluso. No obstante, de pronto apareció la clonación de Dolly y hasta el día de hoy ya comenzamos a ver sin fin de clonaciones, ¿no? Ahora tenemos varias especies que no son las originales. Por ejemplo, los famosos pollos, las gallinas, ¿no? Los pollos que a veces normalmente la gente se come ahí pues en las pollerías, ¿no? Resulta que si tú regresas a unos 40 o 50 años atrás, por los años 1950 incluso, te vas a encontrar que ya hubo manipulación de estos animalitos, que no son las gallinas originales, que no eran así, sino que se las manipuló por cuestiones comerciales. Así que las gallinas y los pollos que te conoces hoy y que los ves hoy no son los originales. Eso es conocido. Búscalo a través de internet, a través de la historia, de cómo vinieron a existir todas las grandes granjas y cómo se ha hecho variación de estos animalitos para que se los pueda tener incluso en cantidades para la producción. No solamente el caso de los pollos, el caso de los perros. Los perros originales no eran como ahora lo son. Ahora hay una variedad de cruces que se han hecho. Tal es así que tenemos un sinfín de variedades de perros que te vas a seguir encontrando y cada año hasta puede aparecer una nueva especie, ¿no? Entre los perros. ¿Y eso es a causa de qué? De que la ciencia puede hacer este tipo de cosas. Pero si tú regresaras 100 años atrás te dirían que eres un loco fanático rematado, que andas viviendo de imaginaciones, de que se pueda llegar a manipular a este tipo de especies y sacar una nueva especie distinta que no es una especie híbrida, sino que más bien es una nueva especie que se forma por algún tipo de mezclas que se hacen en la genética, ¿correcto? Porque los híbridos, si te has dado cuenta, son estériles, ¿no? El caso de la mula, el caso del tiglón, etc. Entonces, en este caso, los antediluvianos ya conocían estas cuestiones genéticas.
Y es por eso que se habla de seres gigantescos. El hecho de que ahora la ciencia moderna todavía no haya alcanzado a esos niveles no prueba que los antediluvianos no lo hayan hecho. A medida que van pasando los años, cosas que se creían que no iba a ser posible nunca, hoy se ve que son posibles. Y los antediluvianos, según Jesucristo, eran una raza, una civilización que volverá a repetirse para los últimos días en cuestiones, entre comillas, de tecnología y de ciencia. Fíjate lo que dice en el libro de San Mateo. San Mateo, capítulo 24, versículo 37. Nos dice así la Escritura: mas como fue en los días de Noé, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Es decir, lo que se hizo en los días de Noé volverá a realizarse para los días finales, cuando Cristo esté por regresar por segunda vez. Así que entonces todavía vamos a ver más. Sobre todo pon los ojos en esa parte de la tecnología y vamos a llegar a descubrir que mucho de esa tecnología que tuvieron los antediluvianos volverá a repetirse hoy. Por esa razón es que se han encontrado incluso gráficos de aviones, helicópteros que se han encontrado en pinturas antiguas. No solamente eso, se han encontrado incluso imágenes de platos voladores. Y es por eso que algunos decían que los extraterrestres siempre nos han visitado. No, señor, eso era la tecnología de aquí mismo, de la Tierra, hecha por estos seres. Y que a medida que ha pasado el tiempo, los hombres han creído que como era una tecnología más que avanzada para sus días, eran cuestiones de extraterrestres. Nada de extraterrestres aquí. La Biblia no nos habla de que los extraterrestres vienen a la Tierra. La Biblia es clarísima, nunca miente. Así que los mentirosos son los que dicen que hay esos extraterrestres que vienen a la Tierra. Pero sí la Biblia nos cuenta de que Satanás con sus ángeles siempre ha trabajado con gente que se mete en el ocultismo para llevar a cabo este tipo de cosas. Tal es así que Satanás y sus ángeles, antes del diluvio, se presentaban ante los hombres como que fueran dioses. Es así como trataban de hacer que la mente humana se alejara del verdadero Dios. Querían pues llevar a la gente al pensamiento de cosas extrañas. Pero Satanás no podía convertir en ateos fácilmente a los antediluvianos. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque Adán había vivido hasta 17 años antes de que naciera Noé. Por tanto, la generación de Noé sabía que Adán estuvo hasta hace poco tiempo antes que ellos. No obstante, a través de la llamada tecnología, Satanás desvió las mentes de los antediluvianos para quererlos llevar al ideal de apartar a Dios de sus mentes y llevarlos hacia su propio poder. Y a tal punto llegaron los antediluvianos que la maldad engrandeció en la tierra porque dejaron de lado a Dios. El apóstol Pablo, cuando nos habla de la maldad de esos días, nos dice lo siguiente, lo que voy a leer a continuación. Pero primero quiero leer el libro de Génesis, para que veamos que en esos días la maldad fue atroz. ¿Debido a qué? Debido a que los hombres se mezclaron con los demonios. ¿Correcto? ¿Cómo así? Comenzaron a hacer alianzas. Tal es así que el ocultismo comenzó a reinar. A pesar de que creían en Dios, se unían con el mismo diablo. Y en ese periodo, la Biblia nos dice claramente en el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, después de que se casaron entre fieles e infieles. Antes de ellos habían gigantes y después de ellos también habían gigantes. Y les engendraron hijos. Estos hijos que nacieron de las hijas de los hombres con los hijos de Dios no eran los gigantes. ¿Quiénes eran entonces? Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aparte de los gigantes, estaban estos que en la antigüedad, nos dice Moisés, fueron llamados los héroes, hombres de renombre. En la versión Nácar Colunga lo dice con más claridad, ¿no? Dice, y estos fueron los héroes de la antigüedad. En base a esos héroes que existieron antes del diluvio, es que entonces se formaron
esas historias y mitos que luego los griegos comenzaron a contarlas al mundo y los egipcios, de donde ya hicieron creer historias que tenían que ver con divinidades, con dioses, pero que en realidad eran seres humanos comunes y corrientes, pero que se llegaron a destacar y llegaron a maravillar con las obras que llegaron a lograr, con la sabiduría que Dios les había dado y que la distorsionaron por haberse unido con Satanás. ¿Correcto? Tal es así que entonces, durante esa época, estos hombres llegaron hasta el punto de realizar obras sorprendentes. Por ejemplo, hasta el día de hoy nosotros tenemos grandes dibujos que solo se miran desde las partes aéreas y que muchos creyeron que quizás los incas los habían hecho, pero que pronto van descubriendo que no fue posible esa tecnología para ellos, que ya esto estaba antes de que empezara el imperio incaico. Varios otros estudiosos, investigadores, han llegado a conclusiones de decir que incluso podría ser que las pirámides egipcias ya hayan existido antes de que existieran los egipcios, que son de civilización antigua, y que en el caso de la esfinge se nota que la cabeza, que ahora tiene la forma de un faraón, en realidad ha sido arreglada. ¿Por qué? Porque se nota el deterioro de esa cabeza en relación con lo demás del cuerpo de esa esfinge, que está totalmente casi conservado en comparación con la parte de la cabeza que está deteriorada. Bueno, el hecho es de que se llega a conclusiones de que no solo hay pirámides en Egipto, sino que increíblemente las pirámides están esparcidas por toda la tierra y hasta las han encontrado en el polo sur y en el polo norte, incluso dentro del mar. Y entonces dicen, ¿qué es lo que había en ese tiempo de esa civilización en la que todas las construcciones son gigantescas y encima parecía estar de moda tener pirámides por toda la tierra? En últimos hallazgos se ha encontrado que lo que se creía que eran costuras de la tierra habían resultado ser túneles que están internos, túneles que cruzan por toda la tierra e incluso por debajo del mar. Bueno, son nuevos hallazgos que se están confirmando a través de la ciencia y que están siendo presentados al mundo. Y entonces se llega a la conclusión por todos estos estudiosos, gente investigadora, que ha existido una civilización antes que nosotros que se encargó de hacer todas esas cosas y que nuestro mundo era un mundo distinto entonces, pero es que era un mundo en el cual había una super tecnología, donde ya conocían incluso de la iluminación, que el asunto de que nosotros creamos que de pronto Nikola Tesla o por ahí Alva Edison nos hayan traído los focos, los fluorescentes, en el caso de Nikola Tesla, pues esto ya haya existido mucho antes. Sin duda que sí. Y es más, el tipo de tecnología que se llevaba era una tecnología súper avanzada. Muy bien. Esto solo para que tengamos una idea de que los antediluvianos no es lo que nos han hecho creer, ¿no? Hombres que rascaban piedras y que andaban por ahí con sus flechitas tratando de cazar dinosaurios. No, señor. La Biblia nos pinta otro asunto muy distinto. Ahora bien, en ese periodo, la gente llegó a tal extremo de maldad por haber dejado a Dios de lado que la Biblia nos dice lo siguiente. Versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que Dios decidió el final de toda carne en la tierra. Iba a dar 120 años nada más de oportunidad para que la humanidad se arrepintiera de sus pecados. Sin duda, estas decisiones de Dios pronto le serían comunicadas a Noé. Nos dice la Biblia más acerca de este asunto de la maldad de los hombres. Y nótese que aquí se está mencionando que Dios decide el fin de la humanidad porque habían llegado a extremos de maldad. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Ahora Dios había decidido el final de esta civilización. Habían llegado al colmo, habían traspasado los niveles. Al unirse con los malos espíritus, con los demonios, los hombres habían llegado a creer que realmente ellos eran divinos. Sin duda, estos ángeles caídos que les hacían creer que ellos eran dioses, porque era a quienes terminaron adorando. Estos que les hicieron creer que eran dioses aparte de Jehová, estos hombres, estos demonios, llegaron a hacerse pasar como divinidades, que luego vemos en los mitos antiguos que se llaman con diversos nombres, ¿no? Pero que en realidad eran demonios que trabajaban con los seres humanos. Y de allí nacían las ideas de que seres de más allá de las estrellas habían venido a vivir entre los seres humanos y que les habían venido a dar conocimiento y tecnología muy avanzada. Sin duda, esa tecnología la traía Satanás. No era que venían los famosos nefilines, ni los anunnakis, ni los reptilianos, ni tanta cosa como esa. Todo eso son solo invenciones paganas, idealismos hechos por los hombres, pero que la Biblia para nada los relata. Sin embargo, la Biblia sí nos dice que Satanás con sus ángeles ya vivían en esta tierra antes de que el hombre fuese creado. Porque cuando fue echado Satanás del cielo, nos dice la Biblia que se vino a la tierra en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Así que entonces, Satanás se vino a vivir a esta tierra. En este lugar quiso hacer su morada. Por eso Dios, cuando pone al hombre sobre la tierra, lo hace para que Satanás se vaya. Sabiendo que el hombre estaba ahora sobre la tierra, Satanás sabía que había llegado el momento de marcharse de acá. No tenía que tener lugar en el universo. Era un ser que se había rebelado contra el cielo y por lo tanto solo le esperaba ya su sentencia final. Pero con la caída del hombre, Satanás logró posesionarse de la tierra y se quedó en este mundo porque Adán y Eva aceptaron las insinuaciones del diablo. Dudaron de Dios y creyeron en la palabra del demonio. Por esa razón es que Satanás, no sabemos cuánto tiempo antes estuvo aquí en la tierra, cuántos años antes, no se puede determinar. Solo se sabe que estuvo antes y que luego Dios decide realizar la creación del hombre. Ahora, Satanás por eso hace creer que siendo que él estuvo antes en la tierra, él es dueño de este mundo y que nosotros los habitantes de la tierra la hemos maltratado y que ha llegado la hora en que él tiene que tomar otra vez la tierra porque nosotros no la sabemos cuidar. Bueno, sin duda el ser humano no la sabe cuidar la tierra, pero no es porque le nazca al ser humano eso, sino que el diablo fue quien llevó a los seres humanos a hacer eso para que tenga un pretexto para decir por qué quiere sacar a la humanidad de la tierra. Su plan, a través de todos los tiempos, por medio de los agentes que él ha tenido, es exterminio de la población, reducción total. Ya desde tiempos antiguos, cuando Satanás llevó a toda la especie, a la civilización antigua, al pecado, lo hizo con la finalidad de que Dios los destruyera a todos los habitantes de la tierra y al destruirlos quedarse él con la tierra. Ese es su plan. Por eso tienta al hombre, por eso lo lleva al pecado al hombre, por eso lo lleva a la rebelión, por eso lo lleva al levantamiento del odio de unos contra otros, porque quiere exterminarlos. Satanás quisiera que hubieran 10 guerras mundiales, si es posible, para exterminar a toda la población y quedarse con la tierra. Ese es su plan. Pero Dios siempre ha truncado sus planes. Siempre le ha puesto fin a sus malos propósitos. Y en este tiempo de Noé, aunque el vasto mundo rechazó la misericordia de Dios, se apartó de Dios y prefirió servir al demonio, Dios tenía un remanente. Nos dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que Dios encontró a un hombre que era servidor de él. Y por ese hombre, con su familia, con su esposa y con sus hijos y sus hijas, por ese solo hombre, el Señor haría grandes cambios. Había un remanente. Los hijos de este hombre, cuando nacieran, nacerían para servirlo a Dios. Y las mujeres que consiguieran sus hijos serían mujeres que servirían a Dios. Así que entonces, como Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Dios tuvo un remanente con el cual el mundo continuaría. ¿Por qué? Porque Dios nunca pierde.
Tal es así que entonces todos aquellos que eligieron a Satanás ahora recibirían la recompensa que Satanás les ofrecía. Satanás te puede ofrecer placeres, te puede ofrecer dinero, te puede ofrecer diversión, pero nunca vida eterna. Eso no puede, no se la da a él mismo, te la va a dar a ti. Así que entonces sucedió que el resultado vendría a continuación. Nos sigue diciendo así el texto bíblico. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Muy bien, de Noé se dan aquí ciertas cualidades que demuestran que Noé era fiel para Dios. Pero ¿de qué se trataban estas cualidades? Un ser humano común y corriente no puede serle fiel a Dios con facilidad. Ningún ser humano por sí mismo ha podido serle fiel a Dios. Dios escogió a Noé porque Dios hizo a Noé justo. Dios hizo a Noé perfecto. Dios hizo a Noé un hombre que caminara con él. Pero ¿cómo le hizo? Porque Dios tampoco no puede forzarte ni predestinarte. Hay que ver entonces qué significa cada uno de estos términos que se le dan y se le atribuyen a Noé. En primer lugar, ¿por qué se dice varón justo? En el libro de San Lucas, ¿a quién se les llama justos? Vamos a ver. San Lucas, capítulo 1, versículo 6. Dice el texto bíblico, hablando de Zacarías y de Elisabet, padres de Juan el Bautista. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¡Qué interesante! Ahora se dice de Zacarías y de Elisabet que eran justos ante Dios. ¿Por qué se dice que eran justos ante Dios? Porque dice que andaban irreprensibles en todos los mandatos y ordenanzas del Señor. Los mandatos de Dios ya hemos visto que son los 10 mandamientos. Y las ordenanzas son todas las enseñanzas que acompañan a esos 10 mandamientos para poderlos cumplir. ¿Qué tipo de ordenanzas existen en la Biblia? Para que tú puedas cumplir la ley de Dios, en el pasado Dios dio las ordenanzas de los sacrificios y las ceremonias. Con los sacrificios tú obtenías el perdón del pecado. Y dentro de sus estatutos y ordenanzas también el Señor dio la forma de vida que se tiene que llevar para poder convivir con la sociedad en paz y armonía. Esos son los mandamientos que se cumplían para la conducta y la cortesía, diplomacia y ética humanas. ¿Correcto? Porque de Dios nace todo eso. Todo aquello que tiene que ver con el comportamiento debido frente a los ojos de Dios. No la ética, cultura y cortesía hechas por los hombres a su antojo. No, señor, nada de eso vale para Dios. La diplomacia humana y la ética humana no valen. Pero lo que sale de la Biblia en el comportamiento, la conducta de la convivencia social, viene de la palabra de Dios. Y dice que entonces estos, Zacarías y Elisabet, cumplían con todo eso. Interesante, o sea, han habido personas que llegaron a cumplir con todos los mandamientos de Dios tal y como Él se los dio. Mientras ellos luchaban por obedecer y formar una conducta de acuerdo con los principios divinos, cuando cometían errores, obedecían en traer su animalito para el sacrificio y el holocausto. O sea, todo eso es la obediencia a los mandamientos de Dios. Hay algunos que creen que la obediencia a los mandamientos de Dios solamente tiene que ver con las 10 reglas más los preceptos que tienen que ver con una buena conducta, pero olvidan que los mandamientos de Dios también tienen que ver con el perdón del pecado y la limpieza del pecado. Todo eso se tiene que obedecer y cumplir. Mientras tú vas obedeciendo todo lo que te manda la ley de Dios, los 10 preceptos en relación con la conducta moral, también tienes que echar mano cuando cometes algún error de los mandamientos que te dicen confiesa tu pecado, porque el que esconde su pecado y no lo confiesa no alcanzará misericordia. Así que entonces todos son los mandamientos de Dios. No excluyas ninguno de los dos lados. El lado de la santificación y el lado de la justificación. Todos son mandamientos de Dios. Para algunos la parte de la justificación no son mandatos. Simplemente ellos dicen, cree y nada más. No, esa creencia tiene obediencia. Ya hemos explicado eso. Así que todos son los mandamientos de Dios. Vivir de acuerdo con toda la luz que Dios te ha dado. Eso es lo que Dios exige del hombre. Tal es así que cuando el hombre está buscando obedecer los mandamientos, tiene que echar mano de todas las herramientas que Dios ha puesto para que pueda llegar a cumplir perfectamente esa ley. Y a medida que va luchando para obedecer así la ley y toma y echa mano de las herramientas que Dios le ha dado,
llega a formar un carácter semejante al de Cristo, llega a formar una personalidad santa, pura, como Dios quiere. Tal es así que los hijos de Dios que vivan en estos últimos días, al igual que Noé, llegarán a alcanzar ese estado de justicia, de perfección ante los ojos de Dios. Qué bonito, ¿no? De Noé se sigue diciendo que era varón perfecto. Libro de los Salmos, Salmo 119:1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Todos los que obedecen todos los mandamientos de Dios, esas personas son llamadas perfectas ante los ojos de Dios. Con Dios caminó Noé, Salmo 119, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón. Así que Noé era una persona que obedecía todos los mandamientos de Dios. Cuando salió del arca, lo primero que hizo fue un holocausto de agradecimiento a Dios. Así cumplía Noé tanto con los sacrificios y ceremonias como con los preceptos que tienen que ver con la moralidad. Y su vida demostraba ser una vida intachable e inmaculada porque llegó a crecer sobre la base de los mandamientos de Dios con la ayuda de Jesucristo, que estaba prometido como el Salvador y mediador. Qué bonito, ¿no? A eso se le llama tener tu Salvador personal. Un Salvador que te lleva a obedecer todos sus mandamientos. Así nadie puede decir que los mandamientos de Dios no se pueden obedecer, ni nadie puede señalarlo a otro diciendo tú no cumples, tú no haces. No, señor. Todos los que son fieles a Dios aprenden a que tienen que vivir con su Salvador personal. Y más bien guían a otros y exhortan a otros cuando no están yendo por el buen camino para decirles: hermanos, el camino es por acá, para que lo cojo no salga del camino. Pero bien, así entendemos entonces la condición de Noé y regresamos a Génesis y nos encontramos con el relato que nos sigue diciendo. Versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora Dios le dio un mensaje a Noé, pero fíjate cuántos años antes le dio el mensaje. 120 años antes. Le dijo a Noé, incluso antes de que Noé tuviese sus hijos, ya Noé había recibido el mandato de Dios. Sí, porque el diluvio sucedió en el año 600 de la vida de Noé, lo que significa que en el año 480 de la vida de Noé, Dios le había dado este mensaje para que lo proclamara al mundo. Y Noé comenzó a proclamar ese mensaje al mundo durante 120 años hasta el año 600 de la vida de Noé. 100 años después de que se dice acá Noé varón justo y todo, y 120 años después de que Dios ya le diera el mensaje para que lo proclamara al mundo, Noé proclamó el mensaje del Evangelio. La gente de ese tiempo tuvo 120 años para arrepentirse. Dios había dicho: 120 años más, nada más contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Qué cosa significa contender su espíritu con el hombre? Contender, pelear, luchar para poder convencer, ¿correcto? El espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu Santo, a través del mensaje que llevaba Noé, iba a contender con los corazones humanos. ¿Por un periodo de qué? De 120 años. Interesante. O sea que entonces 120 años más el Espíritu Santo trabajaría por medio del gran pregonero Noé. Pregonero de justicia, le llama el apóstol Pedro, en su segunda carta en el capítulo 3. Pregonero de la justicia. ¿Qué cosa es la justicia? Salmo 119, 172. Todos tus mandamientos son justicia. Así que entonces Noé predicaba a la gente diciéndoles: hermanos queridos, vuelvan a la ley de Dios, volvamos a obedecer a nuestro Dios, dejen de lado a Satanás, dejen de lado a sus demonios, dejen de lado sus creencias de extraterrestres y tantas fantasías imaginarias de sus cabezas obtusas, vuelvan a Dios, entren al arca, a esa arca que el Señor me mandó construir. Y el arca representa a la iglesia, donde tenía que entrar todo aquel que aceptaba el evangelio que traía Noé. Y todos los que aceptaban su evangelio iban ayudando a construir más y más ese arca. Esa organización del pueblo del Señor estaba centrada en esa arca. Y esa arca estaba hecha de madera
de madera que representa la pecaminosidad del hombre, pero también estaba calafateada con brea por fuera, es decir, protegida, representando así a la iglesia del Señor, donde tenían que entrar todos los que iban a ser salvos. Esto era una representación simbólica entonces para los días de Noé. La maldad de los hombres había llegado a tal extremo que el apóstol Pablo nos dice así en el libro de Romanos sobre la condición que tenían los seres antes del diluvio. Todo esto que voy a leer es la condición que en todos los tiempos los hombres llegan a obtener cuando se apartan de Dios y viene la hora de su destrucción. Nos dice así la Escritura, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Fíjense aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, los hombres detienen la verdad con injusticia. ¿Cuándo se detiene la verdad con injusticia? Cuando, por ejemplo, se esconden cosas que ocurrieron y se las borra de la historia para que la gente no las tenga que aceptar. Es increíble. Cuando Elena de White escribió su libro El conflicto de los siglos, la primera vez, porque han sido escritos como 11 veces, El conflicto de los siglos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que la Iglesia Católica en ese tiempo hizo quemar muchas enciclopedias. Tanto se quemaron las enciclopedias que lo primero que ella escribió en El conflicto de los siglos quedó casi obsoleto. Tal es así que se tuvo que hacer nuevas versiones hasta que la última versión que se hizo después de 1911, cuando estuvo Willie White, el hijo de Elena de White, incluso después de que ella murió, se hizo una versión, fue a causa de que había que volver a poner nuevas enciclopedias que todavía estaban en el medio, que existían para poder confirmar los hechos escritos en ese libro, El conflicto, ya que se lo quería desmentir. He ahí lo que te quiero decir. Muchas cosas han sido borradas en la historia, han sido quemadas grandes enciclopedias con la finalidad de que no se descubran verdades. No yendo muy lejos, ¿te acuerdas cuando fueron quemadas las famosas bibliotecas de Roma por el famoso Nerón, ¿no? Este Nerón fue pues el que estuvo detrás. Recientes ahora estudios, investigaciones han llegado a las conclusiones por varios hechos, que ya en otro momento hablaremos de eso, que demuestran que fue Nerón el que mandó quemar todo eso para luego culpar a los cristianos. Increíble, ¿no? Bueno, el hecho es que ahí se perdió cantidades de la historia. Grandes relatos de esas grandes bibliotecas en Roma se echaron a perder por culpa de este necio hombre que no sirvió para nada a la sociedad después de todo. ¿Ah? Es increíble. Así que entonces, a través de todos los tiempos, hombres necios como Nerón han hecho las mismas cosas, han destruido las evidencias. Pero a pesar de eso, la historia todavía sigue existiendo, gracias a Dios, por otros medios, a través de otras culturas incluso, que han registrado hechos del pasado. Y entonces, dentro de todo eso, la palabra del Señor nos dice que hubo gente que detenía la verdad con injusticia. Versículo 21, vamos ahora. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ellos, los antediluvianos, conocían a Dios, sabían que existía, no lo podían negar, porque ya dije que Adán estuvo hasta hace poco antes nada más del diluvio. Y entonces, conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Uno de los grandes errores para apartarse de Dios es darle más crédito al razonamiento individual que al razonamiento divino. No quisieron tener a Dios en su noticia. Para nada querían el Evangelio. Sigue diciendo el texto. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que a la fuerza comenzaron a querer presentar a Dios en su divinidad con la forma de animales. Es increíble. Esos idealismos de que los seres divinos antiguos se parecían a reptiles, ¿no? En el caso de los egipcios, por ejemplo, te encuentras el dios Ibis, ¿ah? La diosa, ¿cómo se llama esta diosa? La diosa Isis, representada como una cobra, el dios Anubis, representado con cabeza de perro, el dios Ibis con cabeza de pájaro. O sea, todos estos
Todas estas eran representaciones de las formas en que Satanás les hacía creer que venían los seres de las estrellas y que tenían esas formas. Y es por eso que se ve seres humanos hasta cierto nivel con cabezas de animales. Y hasta el día de hoy se sigue haciendo creer eso, ¿no? Que los extraterrestres cuando llegan a la Tierra tienen cabezas de monstruos, cabezas de animales. Lo chistoso es que tienen las cabezas semejantes a los de los animales, seres inferiores en la Tierra. Cabezas de monos, de leopardos, de pájaros, de perros, etcétera, de gorilas. Y eso es lo que se presenta, de reptiles. Pero ¿qué no te das cuenta en eso de que Satanás se burla de la humanidad? Que hace que se note como que los animales ahora vienen con formas de estructuras anatómicas humanas para quererse presentar como seres más avanzados. ¿Cómo podrían ser seres avanzados si son más feos que los que existen ahora de los seres humanos? No tiene sentido. Es una inconsecuencia, es un fanatismo loco, una aberración. No puede ser que seres más avanzados pues sean semejantes a los seres inferiores de la Tierra. No tiene ningún sentido, es una aberración. Sin embargo, así se los presenta. Se presentan a unos cabezones con ojos grandes, feos, horribles, con manos delgaditas y piernas delgaditas, y se dice que eso es más avanzado, que son civilizaciones superiores. ¿Cómo va a ser así? Todo eso es un retraso. Satanás se burla. Por otro lado, si hubieran seres que vienen de otros lugares, ¿cómo van a venir pues en artefactos de platillos voladores que tienen luces de colores parecidas a las que se usan en la Tierra? No tiene ningún sentido. Se vendrían de otra manera, porque son más que avanzados, serían seres de luz. No podría ser que estos todavía estén necesitando artefactos primitivos como lo son los platillos voladores. No tiene sentido, es una inconsecuencia. Ellos estarían más avanzados, se moverían a la velocidad del pensamiento, tendrían otro sistema distinto al nuestro, y no creo que caminaran en dos piernas como nosotros. Así que todo el idealismo que se tiene de estos seres es muy parecido a la forma que tienen los seres humanos. Porque si fueran otros seres, ¿por qué necesariamente tienen que tener casi nuestra anatomía? No tiene ningún sentido. Es una aberración completa, una mentira, una patraña satánica. Sin duda, el hecho es de que estos hombres llegaron a confundir a la fuerza a la gente, haciendo creer que la divinidad era semejante a animales, con la finalidad de poder reducirlo a Dios y elevarse ellos. Sigue diciendo el texto bíblico, verso 24. Por eso también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, se volvieron lesbianas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, homosexuales, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Todo esto comenzó por los idealismos diabólicos y satánicos. ¿Cómo así? Bueno, según las historias que se cuentan de las divinidades antiguas, el primer acto homosexual nosotros lo encontramos entre el dios Horus y el dios Set. Resulta que Horus era hijo de Osiris y Set era hermano de Osiris, tío de Horus. Y entonces dice que Set mató a Osiris y luego Set violó a Horus. Y entonces fue el primer acto de violación homosexual que se ve entre dos dioses masculinos. Debido a esto, Horus decide vengarse pues de su tío Set. Y entonces en un engaño que le hace pues comer por allí algunas cosas grotescas para que se pudiera notar que Set se convertía ahora en un ser que iba a ser prácticamente la parte femenina para Horus. Y entonces en la discusión de la sesión de los dioses se descubre pues que Set había llegado a tener un acto homosexual con Horus y que Horus había sido la parte masculina ahora, mientras que Set era la parte femenina. Debido a eso, según el mito, pronto Set se convierte en una diosa, en una mujer, en algo femenino.
Y Horus hace su vida con esta mujer, con su tío que era Set, pero ahora convertido en una parte femenina. Increíble, o sea, de haber sido un dios masculino, llega a mutilarse para convertirse en una diosa femenina. Ese es el mito. Así es como comienza la historia del homosexualismo entre los dioses. ¿De dónde partió? Bueno, partió de estas supuestas divinidades. Lo que significa que el homosexualismo tiene sus ideas en las cuestiones espiritualistas demoníacas. Y es que Satanás lo que quería era desviar lo que Dios había creado. Dios hizo a Adán y a Eva para que estos llenaran la tierra, la poblaran y la sojuzgaran. Pero Satanás con sus inventos malogró el ideal de Dios entre los hombres para hacerles creer a los hombres que después de todo los hombres no necesitaban de las mujeres, puesto que ellos podían hacer ese papel. Obvio que eso era un error. Eso iba a traer sus resultados pronto. Las mujeres harían lo propio para demostrar feministamente que ellas no necesitaban de los hombres. Así pues fue la guerra. Satanás sabía que creando el homosexualismo varonil traería el lesbianismo femenino. ¿Por qué? Simplemente por las venganzas y las cóleras y los riesgos y las cosas negativas que vieron en ese tiempo por parte de Satanás sobre los hombres y las mujeres. Así fue que Dios dice acá que debido a su extravío por haber dejado a Dios de lado y seguir a esas falsas divinidades, Dios los entregó a los deseos de sus corazones. Y comenzaron a imitar a estos supuestos dioses. Muy pronto la degradación comenzó a llevar al mundo a la perdición. Pero de eso vamos a hablar más adelante cuando lleguemos al tema sobre Sodoma y Gomorra, dónde empezó la sodomía, cuál es su historia, porque todo eso es parte de lo que la historia bíblica nos cuenta, ¿no? Y nos muestra a Dios para que podamos saber cuándo el hombre puede degradarse, cuándo el hombre puede dañarse y cuándo puede sufrir demasiado. Porque el homosexualismo trajo mucho sufrimiento. ¿Debido a qué? Debido a que la parte activa muchas veces aprovechó de la parte pasiva, es decir, de la parte que hace el lado femenino. Le sacó provecho por todos lados. Y eso lo podemos ver en la historia de Horus y de Set. Ahora Set, quien hizo la parte femenina, estaba sometido a Horus y a todos los antojos que él tenía para dominar y someter por siempre a Set. Y así se vio a través de la historia, en el caso, por ejemplo, de los griegos, ¿no? Los Erastes, los Erómanos, que existían allí en ese tiempo, donde los que eran jefes superiores tenían como parejas de amantes a hombres jóvenes menores que ellos para poderles sacar provecho. Tal es así que los que eran el lado pasivo se mataban trabajando, ganando dinero para mantener a sus activos, es decir, a los que hacían la parte masculina. Eso era un abuso, una humillación tremenda. Tal es así que en la historia de Horus y de Set se dice: y Horus humilló a Set. O sea, es un acto de humillación. Increíble. Pero, como les dije, ya vamos a profundizar de eso. Hay mucho para hablar. Pero sigue diciendo aquí el texto bíblico. ¿Qué más pasó? Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo los hombres. Ya habíamos leído eso. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener a Dios en su noticia, es decir, en el Evangelio, las buenas noticias, no quisieron aceptar, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, no es una restricción de Dios esto, sino ¿qué cosa es lo que pasa? Como ellos prefirieron la mentira, quedaron abandonados de la verdad. Y Dios es la verdad. Y entonces Dios los dejó a sus propios gustos y deseos. Y el resultado fue su degradación total. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Increíblemente. Todo esto
fue lo que sucedió en el mundo antediluviano. Ya sabemos entonces cuál era la maldad a la que llegaron. Tal era el caso de la maldad de este mundo antediluviano que Dios no pudo soportar más y dice que entonces Dios decide la destrucción. Hazte un arca de madera de Gofer, versículo 14, Génesis 6:14. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos. En otro momento ya vamos a hablar acerca de solo el arca. Cuando entremos en simbología de estas cosas, ahí vamos a descubrir por qué fue hecha de 3 pisos, por qué cada una de sus medidas, a qué representaba que la calafatearon por dentro y por fuera, pero ese es otro estudio. Cuando hablemos acerca de la iglesia, ahí vamos a hablar de eso, ¿ya? Sigue diciendo más. Y de 50 codos su altura. Una ventana le harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Cuántos pisos tenía el arca? 3 pisos. Y por las medidas que se nos da, tanto de la longitud como de la anchura y de la altura, esta arca parecía ser más una casa de 3 pisos por lo grande que era, ¿no? Aproximadamente pues tendría como 150 metros. Pues es un buen tamaño, es bastante grande. Muy bien, sigue diciendo más. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios estaba profetizando ahora a Noé lo que iba a ser para el futuro. ¿Correcto? Puesto que Noé recién iba a tener sus hijos en el año 500. Así que entonces, esto era una profecía. Versículo 9. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Así que de todas las especies se meterían por parejitas. El león con su leona, el pato con su pata, el ganso con su gansa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Así es como entonces entrarían en el barco. Ahora, ¿de qué tamaño vendrían? Eso solamente lo sabe Noé. Para que puedan haber entrado en todo el arca, obviamente no iban a venir tremendas jirafotas y tremendos elefantotes. Con que vinieran los cachorros era más que suficiente. ¿Para qué nos íbamos a llenar con animales grandes? Con que hubieran cachorros de leones con su leona era suficiente. Así que pensando en cosas tan pequeñas, era fácil que pudieran entrar y hasta sobrar espacio. No sé de dónde sacan la idea de que tanto animal de dónde pudo haber entrado. ¿Por qué te tienes que imaginar que todos entraron con el tamaño que tú los ves de grandes? ¿Ah? Ni Noé hubiera llevado a todos ellos así. Así que mucho se evitaba y hasta el mismo riesgo de estos animales con el mismo hecho de que estos fueran en tamaños pequeños. El hecho es de que todos entraron. Ahí estaban, ¿no? Todos los animales que hoy se conocen. Sigue diciendo más. Capítulo 7, versículo 2. Dice así cómo iban a ser los animales. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho con su hembra, pero de los que son inmundos, una pareja, el macho con su hembra. O sea, Dios ya hizo diferencia también de los animales que entrarían en el arca, no serían cualquiera. Tendrían que entrar 7 parejas de animales limpios, pero solo una pareja de animales inmundos. Interesante. Lo que significa que de los chanchitos, que son los inmundos, solo entró una pareja. Chanchito con su chanchita. ¿Por qué? Bueno, porque si Noé se comía la chanchita, se acababan los chanchitos. ¿Qué quiero decir con eso? Y aunque parezca un poco infantil, lo que quiero decir con eso es que para que Noé no se viera tentado a tener que comer ni su familia de los animales que eran inmundos, solo iba una pareja. Y si ellos llegaban a comerse alguno de ellos, entonces desaparecía la especie. Pero de los limpios le mandó 7 parejas.
O sea, ya había una discriminación de animales. Cuando lleguemos a Levítico, vamos a estudiar ahí por qué Dios hizo diferencia entre los animales limpios y los inmundos. ¿Qué ciencia había detrás de eso? Porque Dios no es un loco fanático que te dice, esto es inmundo y aquello es limpio. No, cuidado, no compares a Dios con tu cabeza. Tú no te pareces a Él ni Él a ti, ¿correcto? Así que entonces Dios no hace las cosas por fanatismo. Dios las hace con sabiduría. Y eso lo vamos a escudriñar. Capítulo 7, versículo 1 sigue diciendo: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora una vez más Dios le está recordando a Noé: mira Noé, te escogí. Tú eres aquel justo, es decir, tú eres aquel que sigue mis instrucciones. Por eso te he escogido. ¿Por qué? Porque eres dócil para seguir mis instrucciones. Una persona justa es la persona que se somete a todas las enseñanzas de Dios. No se pone él de relieve, no le dice a Dios, pero ¿por qué? No, pero ¿para qué? No, es que no quiero, es que no debe ser así. No. Muy bien, Señor, si tú lo dices, hay sabiduría en lo que tú dices, por algo será. Entonces va aprendiendo lo que Dios le dice, descubre que hay sabiduría en lo que Dios le dice y el hombre se confirma más y más, y a eso se le llama justicia. ¿Correcto? O sea, es un sistema de vida en el cual has tomado a Dios como tu Dios por algo. Lo malo viene cuando tú naces, creces un poco, ya tienes uso de razón y te hablan de un Dios, pero no te dicen que lo tienes que tomar como tu Dios, sino que te lo pintan a un Dios que simplemente te dice: mira que si no haces te mato y si haces te doy vida. Y ahí se quedan a la mitad del estudio, ¿no? No, nosotros tenemos que presentar a toda persona que llega a la tierra y tiene uso de razón a Dios como el Dios que Él lo puede tomar para que sea el Dios que lo acompañe durante toda su vida y que le prodigue de todas las necesidades para poder hacer un crecimiento y lograr realizarse como persona. ¿Correcto? Preséntalo a Dios, por favor, como es, no como la Iglesia Católica y las protestantes lo hacen, o como las iglesias que son paganas lo hacen, presentando a sus dioses como seres temerarios a quienes tú tienes que verlos y con solo mirarte te lanzan un rayo y te parten en 50. No, olvídate de eso. Así no es Dios. Dios es Dios, entiéndase eso. Te lo voy a poner como ilustración. Fíjate, y esto lo voy a tomar hasta incluso de un cuento para que tengas una idea, no porque se parezca al cuento, sino por contraste. ¿Cómo así? Fíjate, muchos conocen la historia del famoso Aladino con su lamparita que anda frotando y saliendo su genio, ¿no? Y cuando sale ese genio te dice: pídeme deseos, 3 deseos y ya. Y te quedas con ese genio que te da todo lo que quieres. Ya está, entre comillas, solo fue ilustración, no para que creas que Dios es un genio, sino para que veas que este Aladino, teniendo su genio, hacía lo que necesitaba y todo le daba su genio. Así también tienes un Dios que se presenta y te dice: yo voy a ser tu Dios durante toda tu vida, y yo voy a hacer que tu vida sea tan grande como la de Abraham. Haré de ti una gran nación, tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena que está al borde del mar, y haré de ti alguien grande de renombre y serás bendición para todas las naciones. Eso es lo que Dios te dice. Se ofrece como un Dios personal que quiere ser tu Dios, ¿entiendes? Tu Dios personal. Eso es lo que Él quiere, ser tu Dios, que eso no se te vaya de la cabeza. Entonces, cuando tú lo tomas como tu Dios, ahora Él te dice: mira, hijo, yo miro las cosas desde arriba, en cambio tú las miras desde abajo. Como yo miro desde arriba, cuando haya peligro de acá a 20 metros, yo te voy a decir: cuidado, no vayas por ahí. ¿Por qué? Porque siendo yo tu Dios, me comprometo a protegerte y hacer que tú logres todo y prosperes en esta tierra a la manera en que yo tengo para ti designada. ¿Cómo? La mejor. ¿Comprendiste? Y entonces, como Él mira desde arriba, Él te tiene que hablar desde arriba. Y no te va a hablar con una voz humana, porque Él es Dios. Te habla con su palabra. Entonces, cuando tú lees la Biblia, tú estás mirando las cosas desde donde Dios las ve. Tal es así que, así como es un Dios que lo sabe todo, te anticipa con este libro la vida. Y tú puedes caminar seguro por la vida porque sabes que estás caminando con la anticipación de tu Dios. Ese es el beneficio de que tomes a Dios como tu Dios. ¿Quieres? Es una oferta grande. No creo que seas tan necio de perderla sin primero conocer quién es ese Dios que te está ofertando y qué cosas te oferta. Eso es todo lo que hace Dios. ¿Te diste cuenta?
Y el plan de la salvación está implícito. ¿Por qué? Porque aún mientras tú caminas, Él, como es Dios, sabe que tú eres humano, que tú eres polvo y que andas cometiendo errores hasta por gusto. ¿Ah? Y como conoce todo eso, entonces te da soluciones hasta para tus errores. Por eso está la cruz. Y hace posible que tú llegues hasta el puerto seguro. Eso se llama ser cristiano. Vivir de tu Dios que se llama Jesucristo. ¿Hay algo complicado en eso? Claro que no. No, a veces hay que hablar allí para que despiertes y regreses a la realidad y entiendas lo que se te está diciendo. Que así es como funciona el carácter celestial. Únete con el cielo. No es cosa difícil. Noé lo hizo. ¿Te das cuenta que no es difícil? Si Noé lo hizo, y lo hizo David, y lo hizo Salomón, y lo hizo Ezequiel, etc., entonces todos podemos. Muy bien, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué cosa es caminar con Dios y en amistad con Dios? Porque ya vamos a llegar a esos temas. Ahí está Abraham, Isaac, Jacob. Muy bien. Continúa diciendo aquí la palabra del Señor. Capítulo 7, versículo 3. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho con su hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y traeré sobre la faz de la tierra y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. Fíjate, esa frasecita, e hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó, constantemente se repite, ¿no? En el capítulo 6, verso 22 dice, y así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y luego se dice de Noé, y Noé era varón perfecto, justo, caminó con Dios Noé. Interesante, ¿no? Ya vas comprendiendo lo que es la justicia con Dios. No había sido lo que te habían hecho creer, que tienes que ser un angelito inmaculado, sin pecado concebido, para que tú recién puedas ser alguien que obedece a Dios. No, Señor, no. Es al revés. Siempre el mundo está de cabeza. Ya hemos hablado de eso varias veces, ¿no? El mundo está de cabeza. Entonces, para que tú camines con la justicia de Dios, primero Dios te empieza a dar las instrucciones. Y después de eso, recién puedes caminar en justicia. ¿Que vas a caminar en justicia por querer ser bueno? ¿Quién te ha mandado a querer ser bueno si tú eres malo por naturaleza? No entiendo para qué te hacen perder tu tiempo. Y entonces, ¿cómo es? Dios te da instrucciones y cuando sigue las instrucciones, Él con eso te hizo bueno. Deja que Dios te haga bueno, no te hagas el bueno tú que no te sale, no va contigo, pues. No encuadra. Porque cuando te quieras hacer el bueno, ¿sabes qué va a decir tu pariente, tu vecino? Te va a mirar y te va a decir, ya te has convertido en esa religión, sí, qué hipócrita que eres, ¿no? Es un hipócrita, te va a decir. Y va a tener razón. Por eso, Dios no te ha pedido que te hagas el bueno, porque Él ya sabe que no puedes. Perdería su tiempo Dios. Entonces, ¿qué te ha pedido? Simplemente te ha pedido una cosa, que te llenes de esta verdad. Y cuando te llenes de sus instrucciones, esas instrucciones harán por ti lo que necesitas ser. ¿Es complicado eso? Claro que no, ¿no? Es como el colegio, no es tan complicado. Muy bien, sigue diciendo más aquí. Versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no están limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho con su hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día, comenzando desde el primero, son 8 días, al 7º día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Interesante. Y ya estábamos en el año 2457 de la historia. Y entonces sucedió el gran diluvio. Y el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el segundo día de la creación? Las cataratas de los cielos se abrieron porque había agua encima. Y las aguas que estaban por debajo de la tierra en el abismo también salieron hacia arriba. O sea que fue la inundación más espantosa que en tu vida y en tus pesadillas hayas podido tener. El agua salía de todo lado,
disparándose como piedras gigantescas. Los árboles salían disparados por todo lado, mientras chisgueteaba por todo lado el agua, y también se removían las aguas del mar y se agitaban, mientras que los ríos se desviaban de sus lugares. Mas la lluvia que caía, torrenciales como baldes del cielo, esto se convirtió en un abismo espantoso. Dios tuvo que haber hecho un arca bien diseñada a través de la mano de Noé para que pudiera resistir, y aún así ángeles poderosos de Dios tuvieron que proteger el arca. Y entraron, dice, todos sus familiares con él. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, no paró. Mientras los habitantes antediluvianos decían: no te preocupes, el loco de Noé se ha equivocado, mañana para la lluvia, ya vas a ver, así es. Y al otro día no paraba, y continuaba y aumentaba. Mañana va a parar, y no paraba. Y la esperanza estaba en la cabeza que uno de estos días va a parar, y no paraba. Y las aguas comenzaban a subir, 1 metro, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20 metros. Tanto así que la Biblia sigue relatando cómo fue el hecho. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Mientras Noé estaba proclamando el evangelio, estaba llamando la atención de la gente para que se arrepintiera durante esos 120 años. Hubo mucha gente que al principio le creía, pero después, por la duda y la incredulidad de los demás, comenzaron a dudar de Noé. Ya no lo ayudaban a construir el arca. Así que terminó construyéndolas junto con sus hijos y su esposa y sus nueras. Y llegó el día en que Dios le dijo: ya es tiempo de que tengas que entrar en el arca, y 7 días después todavía caerá la lluvia. Durante toda esa semana que esperaron Noé con su familia fue una semana de prueba, porque afuera la gente le decía: ¿ves, enfermo, loco, trastornado? ¿De qué diluvio hablabas? ¿Qué no te das cuenta que te gusta la pestilencia de los animales allá adentro? A ver, miren a este enfermo loco, cómo le gusta vivir con la pestilencia de los animales allá adentro. Es un demente, Noé. Se volvieron cada vez más locos cada día que pasaba para poder fastidiar a Noé. Y es que Noé se había hecho muy conocido debido a las prédicas que llevaba y a llamar la atención de que venía el diluvio. 120 años no es poco. Así que entonces todos venían a fastidiarlo. Les había hecho tanto con la predicación que ahora prácticamente estos estaban hartos de Noé y solo querían burlarse de él, ¿no? Querían que el patriarca cayera profundo. Así que entonces, durante esos días las burlas fueron más espantosas. Más allá de todas las burlas que en todos los tiempos le lanzaban al pobre anciano, ¿no? Decían: como ya está viejo, ya se quiere morir, ya dice que viene el diluvio. Muérete pues, Noé, ya que te quieres morir, ¿cuál es tu problema? Y entonces Noé seguía proclamando el evangelio. Tanto así que el espíritu de profecía nos dice: cada martillazo que daba Noé era una prédica que estaba dando. Bueno, ¿y qué pasó? Vinieron pues con Noé, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Ahora, cuando Noé y su familia entraron, no fue Noé quien cerró la puerta. No te vas a imaginar a ese Noé que se mete dentro del arca y con una polea y una soga comienza a cerrar la puerta de afuera, ¿no? No fue así. Fue Dios mismo con un ángel quien cerró la puerta. Noé no podía abrir la puerta. Cuando la gente venía y golpeaba y le decía: Noé, ábrenos por favor, ten misericordia, no dices que eres hermanito, entonces tú tienes que aprender pues a perdonarnos, Noé, ¿cómo vas a ver? Tienes que pasarnos por alto, ya pues te hemos insultado, te hemos difamado, hemos hecho lo que hemos querido contigo, pero tú eres hermanito, tienes que aguantártelas todas. Pero qué distinto, las cosas no fueron como ellos imaginaron. Ellos querían hacer de acuerdo con su imaginación, lo que era un cristiano, que te las aguantas todas y no pasa nada, ¿no?
Es la idea que tiene el mundano siempre del cristiano, ¿no? Ah, búrlate del cristiano, haz lo que quieras con él, y igual que Cristo en la cruz se las tiene que aguantar todas, ¿no? Ese es el idealismo, pues, que se han formado por la falta de conocimiento. Pero acá se nota otra cosa ya distinta, ¿no? Que Dios dijo que cerró él mismo la puerta, y por más que la gente golpeaba, suplicaba, Noé no podía abrirles. Con el carácter que tenía Noé, de benefactor, si él hubiera podido, les abría la puerta con seguridad. Pero la puerta de gracia se había cerrado y Dios había sido quien la cerró, como para asegurarse de que ni uno más entrara. Interesante. Era tarde. Habían rechazado la misericordia. Un mundo completo había rechazado el llamado de Dios. No había más nada que hacer. Noé ya estaba en el arca con su familia y nadie más podía entrar. La orden de Dios fue expresa. Así también en los últimos días, cuando Cristo esté por venir, sucederá otro tanto. Y una puerta de gracia se cerrará. Amós 8, 11 y 12 dice: buscarán palabra de Jehová y no la encontrarán. La palabra es la gracia de Dios. Y cuando se termine la gracia de Dios, ya no habrá palabra de Jehová. Buscarán errantes de mar a mar, de norte a sur, y ya no la habrá. ¿Y qué sucedió? Sigue diciendo el relato. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Bueno, Ararat es el monte que conocemos, el monte, se me fue ahorita el nombre, el monte más alto, el Everest, el monte más alto, y dice que pasó 15 codos más arriba, es decir, 7 metros más arriba de ese monte, y la tierra quedó como un vasto océano. Todos los animales corrían hasta los montes más altos para salvarse, y los hombres se agarraban de esos animales y se amarraban para poder subir hasta las máximas alturas. Se subían a los árboles gigantescos que existían, porque los árboles eran gigantes antes del diluvio. Se subían a esos árboles para poderse salvar, y no se salvaban porque las aguas traspasaban la altura. Esto fue la inundación más terrible jamás vista en la historia. Todo lo que Dios no creó de animales y de todo lo que existiera lo destruyó. Solo lo que Dios creó en animales entró en el arca. Todas las amalgamas que hicieron los hombres, sus dolis, no entraron. Increíble, ¿no? Eso fue lo que pasó. Versículo 20. 15 codos más altos subieron las aguas, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, 5 meses. Y se acordó Dios de Noé, no es que se olvidó, sino que Dios había dicho que tendría que pasar ese periodo, y cuando pasara, entonces Dios actuaría para poder sacar a Noé del arca. Cada vez que la Biblia dice y se acordó Dios, no vayas a creer que Dios se olvida, no, sino que llegó el tiempo en que se cumple la profecía y actúa de acuerdo como dijo. Eso significa se acordó Dios, es decir, miró su reloj y ya sabía que era la hora en que tenía que actuar. Así que no confundas las palabras de Dios. Más aún dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Así que un gran ventarrón empujó las aguas. Hoy se ha descubierto a través de los geólogos
cómo es que grandes rocas han dejado unas líneas marcadas de la forma en que se han desplazado sobre la Tierra. Y curiosamente, la gran mayoría de las rocas se desplazan o hacia el polo norte o hacia el polo sur. La marca de las huellas que han dejado del desplazo se dejan notar. Increíble, ¿no? Esto prueba que cuando el Señor lanzó estos vientos, las aguas fueron empujadas hacia el polo norte y al polo sur. Porque muchos dicen, ¿dónde se fue tanta agua? Bueno, ahí están acumuladas en el polo norte y están acumuladas en el polo sur. Y no solamente eso, sino que otras aguas se fueron hacia abajo, hacia la profundidad de los abismos de donde habían salido. O sea, todo queda completo. Fácil de explicar y no tan complicado, ¿no? No, que muchas veces para hombres que se dicen ser de ciencia buscan dónde se fueron las aguas, tanto se quemaron, ¿por qué subieron y no bajaron? ¿Qué pasó con las aguas? ¿Para qué la haces complicada? ¿Para qué tratas de buscar lo que no vas a encontrar? Mejor busca lo que está a la mano. Dios ha dejado las cosas con claridad como para que no dudes. Ahí están las aguas. Y ahí es donde están acumulados grandes trozos y cantidades de cosas antediluvianas. Por eso los hombres están encontrando muchas cosas extrañas allí. No vamos a hablar mucho de eso para que no te vayas a antojar, entre comillas, ¿no? Resulta que se han encontrado cantidades y cantidades en los hielos, incluso del norte, se han encontrado plantas acumuladas. Imagínate, el hielo las mantiene. Grandes, ¿eh? Animales y todo. Por eso se han encontrado hasta mamuts, ¿no? En esos lugares. El hecho es de que las pruebas resaltan a la vista. Está más que claro el asunto. Grandes bestsellers se han escrito en relación con el diluvio, de grandes hallazgos que se han logrado encontrar, y a raíz de eso se han inspirado hombres para escribir esos libros. Muy bien, sigue diciendo más acá. Vamos al final. Y se cerraron las fuentes del abismo y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, de 5 meses. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Así que entonces, 2 meses más tarde, en el séptimo mes, dice que el arca reposó sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Las aguas seguían bajando, ¿no? Se estaban filtrando y entonces se descubrieron las cimas de los montes. Empezaron a verse pues los cerros, ¿no? Los montes. Sigue diciendo más. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Así que entonces la palomita salió y regresó con un olivo en el pico. ¿Eso qué quería decir? Que las aguas habían descendido. Hoy se toma esa paloma como representación de la paz, ¿no? Bueno, en sí es la representación de la esperanza, de que Dios cumplió con su profecía. Así que cuando veas la palomita blanca con su olivo en el pico, significa esto: las profecías de Dios se cumplen al pie de la letra, y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. Así que la palomita blanca con su olivo que está llevando en el pico anuncia que la falsa paz de este mundo se termina y la paz real de las profecías se cumple. Qué bonito, ¿no? Maravilloso. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual ya no volvió más. Eso significa que la tierra había secado. Y sucedió que en el año 601 de Noé, un año después, en el mes primero, con un mes anterior, 11 meses en total, en el mes primero
el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, al cumplimiento del año completo, a los 27 días del mes, con 10 días más, se secó la tierra. Y entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y los ofreció en holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega y el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¡Qué maravilloso! Así que entonces Noé salió con su familia, y lo primero que hizo, ¿qué cosa fue? Un altar con un holocausto para el Señor. Un memorial en el que se recordaría para siempre cómo Dios libró a Noé y a su familia. Maravillosa historia del gran personaje Noé. Hemos descubierto algo maravilloso en toda esta historia: que Dios es el que está al control de todo, y que cuando Dios decide las cosas se tienen que cumplir. La palabra del Señor declara que en los últimos días habrá un diluvio de fuego, porque la maldad de los hombres habrá llegado al límite, como en los días de Noé. Y ya estamos viendo mucho de eso, lo que significa que Cristo está a las mismas puertas, y que estamos viviendo en un periodo como en los tiempos de Noé, y que el rechazo a la verdad será semejante a esos días, y que sin embargo no debemos desistir de terminar esta obra. Acuérdate que en esa ocasión solo fueron 8 personas las que quedaron. Si la gran mayoría te rechaza, no temas. Lo que interesa es que te asegures de ser como el fiel Noé junto con su familia. Vamos a pedirle a Jesús en oración en el día de hoy que Él nos ayude para poder nosotros vivir de acuerdo con los principios que Noé vivió y prepararnos como Noé se preparó. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras que nos has brindado, y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra, y que sean, Señor, el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros en el día de hoy y no nos desampares. Guárdanos, Señor, en tu amor. En tus manos nos encomendamos, para que cada día, Señor, podamos ser imitadores de aquellos grandes héroes de la fe que existieron en el pasado y que nos han dejado, Señor, como ejemplo sus vidas, para que testifiquemos, al igual que ellos, de la verdad que hemos recibido de ti. Te tomamos también como nuestro Dios para que seas el conductor, Señor, de nuestra existencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema maravilloso más: el diluvio y los días de Noé. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube con el canal El Último Llamado Divino. Estamos con el departamento de publicaciones del Tercer Ángel y el hashtag del Último Llamado Divino. Estamos también a través de la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Estamos a través de Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987, Milagros y Enseñanzas de Jesús. Magazine de Buena Fuente, con Daniel y el Apocalipsis, y YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. Dios te bendiga y Dios te acompañe, querido hermano. Amén.